tiempo para la historia en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Ya saben, cada semana nos gusta hacer un repaso por cosas curiosas de nuestros antepasados. Y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a través del tiempo. Bruno Calleja, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más dispuestos a conocer un poco más de nuestra ciudad y de un poco del tiempo en nuestra ciudad. Además, en este caso, ¿qué nos has traído? Porque hay piezas curiosas, como en este caso esta que vemos aquí. Sí, ¿Qué es este reloj? Bueno, hoy vamos a hablar de relojes. Hoy vamos a hablar de relojes. Eso es. Bien, pues bueno, hemos traído una pequeña joyita del reloj del siglo XIX, de finales del siglo XIX, un reloj despertador que fue uno de los primeros relojes que se empezaron a vender en nuestra ciudad. De hecho, tiene la firma de Cadarso. Y bueno, pues es uno de esos primeros, de esa primera medición particular del tiempo, porque bueno, en realidad, si empezamos a hablar un poco, los primeros relojes que tenemos constancia en Logroño son relojería solar del siglo XVI, que tenemos todavía grabados en las iglesias y en algunos sitios. Otro día hablaremos más en profundidad de ellos. Lo que eran, se ubicaban en lugares concretos y había que ir a verlos. Con la llegada del siglo XIX... O sea, en el siglo XVI, los relojes solares, llega el siglo XIX... En el siglo XIX, claro, desde el XVI están funcionando, se van perfeccionando poco a poco. ¿Qué pasa? El reloj era una cosa rara, no era una cosa que tendríamos, cuando lo llevamos ahora incluso en la muñeca... Eso de llevarlo en la muñeca no era... No. Entonces, claro, estaban en la calle, funcionaban solo de día. Entonces, con la llegada del siglo XIX, se empiezan a crear las empresas, empieza a ser necesario ese control más personal del tiempo. Ya no es el tiempo que miden las campanas, el tiempo que pueden medir los relojes solares ya no es suficiente. Entonces se empiezan a crear los relojes, por ejemplo, un reloj de bolsillo, como tenemos ahí una pequeña réplica, que la gente lo solía llevar dentro de las chaquetas o en los bolsillos y podía comprobar más fácilmente la hora. Eran relojes mecánicos y eran hechos por artesanos relojeros que empezaban poco a poco a ir teniendo su auge en finales del siglo XIX. En esto tuvo que ver, entiendo, gran peso la revolución industrial. Eso es, claro, la revolución industrial, claro, las ciudades cada vez son más grandes, ya no es tan fácil acudir a un reloj público, entonces claro, empieza a haber el ferrocarril, empiezan a ser mucho más necesario controlar ese tiempo de cada uno. Entonces, ya empieza, digamos, de ser algo público, de ser algo empieza ya a ser poco a poco algo más corriente. Ya la imagen del burgués del siglo XIX o de ese empresario es con un reloj de bolsillo metido aquí y cada X tiempo le da cuerda y comprueba la hora, que es para los... Y también luego para el tiempo de ocio, porque claro, luego durante las veladas también a tal hora ya no es solo el toque de las campanas, ya cada uno digamos que tiene más propiedad de su tiempo. Nos empezamos a fijar más en el tiempo, que nos iba a decir que en el siglo XXI estaríamos llevando relojes que atienden llamadas y que nos conectan con el mundo entero. Bueno, estábamos hablando de esa medición del tiempo, de cómo en el siglo XIX empiezan a democratizarse más el uso de los relojes, a ser un elemento que va llevándose de manera más personal. Pero siempre están esos relojes de las ciudades, que hoy vamos a hablar en concreto de uno de ellos, que es el reloj del Bergerón. Efectivamente. ¿Qué es este reloj, Bruno? Como hemos dicho, en el siglo XIX empiezan a popularizarse la presencia de relojes en las ciudades. Además de los relojes públicos y los relojes, como en este caso, que podría llevar cada uno, estos primeros artesanos y trabajadores de la relojería, en sus establecimientos empiezan a colocar ellos también relojes. Claro, en una ciudad más grande, en un Madrid, son más habituales. En Logroño también tuvimos, no tuvimos muchos, pero de todos estos relojes públicos, si uno destaca, es el reloj de Bergerón. ¿Por qué? Porque además de ser un reloj público, un reloj para medir el tiempo, era también un punto de reunión. Justo delante del reloj de Bergerón, en el siglo XX, paraban muchos de los autobuses que venían de los pueblos.
Entonces mucha gente se reunían y bueno, era lo típico, quedar del reloj de Bergerón. O sea, que era un punto de encuentro el reloj de Bergerón, Eso además es. de marcar la hora, era un punto de reunión, un punto de encuentro entre las gentes que venían de los pueblos y entre la gente, entiendo, que quedaba también de la ciudad. Sí. Vamos a situar, ¿qué esquina es esta? Pues estamos hablando de justo el centro de la ciudad, donde esta casa ahora mismo ya no existe, es una parecida. Tenemos que ubicar en la calle Bretón de los Herreros con la calle Sagasta. Que la veríamos justo la calle Sagasta, la conocemos rápidamente fijándonos en el mercado de abastos, y la calle Bretón de los Herreros, que continúa hacia adelante. Y es justo en esa esquina donde se coloca este reloj. Este edificio, para situar un poco también, fue realizado justo unos años más tarde de dar la orden de derribo de las murallas. Esta zona antes había sido los muros de la ciudad, y bueno, pues en un momento el seminario se retira uno de los edificios y posteriormente se tira la muralla. ¿Con qué fin? Abrir una calle que conectase el centro de Logroño con este paseo del Espolón, que era además la puerta de salida hacia la estación de ferrocarril. Entonces, pues bueno, por esto pues se empieza a abrir una calle, se quita todo lo que hay antiguo y se encarga, en este caso, a Francisco Luis y Tomás que, bueno, diseñe este edificio de viviendas que estamos viendo ahí. Un punto, bueno, un edificio pues bastante al uso, al del siglo XIX, y que, bueno, pues que dio lugar, bueno, a la posterior construcción de toda la plaza de la Verdura, bueno, ya existía. Y bueno, pues poco a poco pues a esa, digamos, reconfiguración urbana de la ciudad. Era muy típico decir quedamos donde el reloj, ¿no? En el Bergerón. ¿De qué año es esta fotografía? ¿Estamos hablando de qué año? Sí, bueno, esa foto más o menos pues será de los años 40, de los años 50, que ahí, bueno, lo vemos colocado, digamos, en su auge. Pero bueno, la historia un poco intrahistoria del reloj de Bergerón es un tanto, a veces, digamos, de lo más señera o de lo más un poco desconocida, porque ¿Qué curiosidades tiene este reloj, además de ser ese punto de encuentro de la gente de Logroño? Fue uno de los primeros talleres de relojería que hay, porque bueno, el primero de los relojeros de esta saga fue Manuel Bergerón, que bueno, tuvo su primer establecimiento en la calle Portales 98, que era la calle Portales, la calle del mercado. Y bueno, pues en el momento que en 1877 Luis y Tomás diseña este edificio, pues bueno, se trasladan aquí la primera relojería y bueno, ya está ahí. ¿Qué pasa? No sabemos exactamente en qué momento se coloca el reloj. ¿Esto por qué pasa? Porque hay dos peticiones al ayuntamiento. Cuando se hace esto, en un primer momento se encarga que aquí, bueno, pues que el propietario de esta relojería quiere colocar un reloj, pero no dice si lo ejecuta o no. Y luego ya será en 1902 cuando su sucesor, que bueno, ya sucesor de Lucas Bergerón, él será el tercero de la saga, pida autorización, y parece ser que es en ese año cuando se instala. Pero tampoco hay seguridad de si es el primero, si ha habido otro y se ha retirado. Queda un poco una duda. Era un reloj, bueno, bastante señero, pues medía la esfera unos 70 centímetros. Tenía dos esferas, que era visible perfectamente desde las dos calles, como estamos viendo en esa imagen, y bueno, pues llegó a contar también con luz propia. Por la noche se tenía un sistema que se encendía. ¿Y cómo funcionaba este reloj? Bueno, pues por dentro tenía una maquinaria y bueno, una trampilla que tenía por dentro de la relojería, pues el relojero metía la mano y le daba cuerda, porque claro, como a cualquiera de estos relojes que tenemos aquí, hay que darle cuerda, no es eléctrico como es ahora. Y bueno, pues desde entonces, bueno, sí que se ha cambiado varias veces la esfera y eso, pero más o menos desde ese 1902, cuando podemos decir que ya de continuo este reloj está aquí puesto. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué imagen estamos viendo? Pues estamos viendo una imagen, que esta la comentamos en su momento, de la visita de Alfonso XIII, tomada por el conde de Polentinos. Y bueno, si nos fijamos, está fechada en 1903, y si nos fijamos ahí a mano derecha, nos llama la atención ya la presencia del reloj. Estamos viendo ahí, pues bueno, dentro de la colocación de ese arco por donde se accedía, hemos dicho, esa estación de ferrocarril, lo vemos ahí.
una curiosidad también de este reloj, o bueno, una curiosidad, una cosa, como fotos como tal del reloj hay pocas, pero tenemos muchas fotos del entorno, de este entorno por esa popularidad. Pues bueno, por ejemplo, pues en este caso fue utilizado para colocar ese arco que vemos ahí para recibir al rey. En el Paseo del Espolón, como hemos visto también, pues en la imagen anterior, se hacían desfiles y bueno, pues esos desfiles también pasaban y pues en esas fotos que se tomaban se colaba este reloj. Claro, es una excusa para dar a conocer esa intrahistoria, para conocer un poquito más de esas costumbres. El reloj sirve como testigo mudo de esa historia de Logroño, y en este caso se cuela en muchas de esas fotografías que hoy nos ha traído Bruno para conocer un poquito más la historia de Logroño. Eso es bueno, porque claro, hemos dicho el primer relojero es Manuel Bergerón. Al fallecimiento de él le continuó lo que será más importante, que es Lucas Bergerón, que regentará la relojería durante años y que bueno, mantiene la propiedad durante un tiempo. Y bueno, era un personaje bastante señero también, porque este señor fue relojero municipal. Era una figura un tanto señera, pues que se encargaba básicamente de que los relojes funcionasen. Hay archivos en el ayuntamiento, hay documentación que le piden pues, que arregle el reloj de la iglesia de Santiago, que no funciona bien. Es un poco esa preocupación de la gente. Entonces, pues hacía falta, pues igual que hay un arquitecto municipal, o pues hacía falta un relojero municipal que mantuviese en hora la ciudad. Que mantuviese a punto, desde luego, la ciudad. Entonces, pues bueno, pues lo mantenía, porque de hecho, bueno, pues era un personaje bastante señalable y bueno, pues dentro de esto, pues bueno, pues tenía ahí su relojería ya ubicada aquí. A la muerte ya de este hombre, ya entra el siglo XX y bueno, ya pues va pasando de diferentes propietarios, pero todos mantienen, porque claro, los rótulos lo cambian. Cuando se fabrica el reloj, tiene la esfera, que luego, no sé, por ejemplo, se está arreglando. Si nos fijamos en cualquiera de estas fotografías, no aquí, pues claro, obviamente porque por el tamaño es imposible fijarse, pero si las hacemos grandes, vemos que muchas veces la firma del relojero va cambiando. ¿Por qué? Pues porque cuando venía uno nuevo, cambiaba la esfera. Entonces, pues bueno, por eso lo tenemos pues firmado por Gervasio Pastor, Eulogio Pastor. Hay muchísimas firmas dentro de esa esfera del reloj, pero es eso, pero en realidad el chasis y el funcionamiento es el mismo. Y bueno, pues se mantuvo ahí, pues eso, pues bueno, poco a poco, según va entrando durante la guerra también, el reloj sigue ahí, el reloj se mantuvo ahí, y luego, bueno, ya en ese avance urbano, cuando, pues bueno, la ciudad va creciendo, y bueno, es cuando empezamos ya a tener, pues ya más afluencia de gente, pero se sigue manteniendo todavía la presencia del reloj y la costumbre de quedar donde estaba el reloj. Ahora estamos viendo una foto mucho más actual, en la que ya el reloj no está. No está, eso es. Bueno, la historia del reloj, pues sí, se mantuvo, era una pieza muy importante, pero en un momento, en los años 70, concretamente la fecha no la he localizado todavía, el edificio se declara en ruina. Y bueno, hay que evacuar todo el edificio, la gente que vive ahí tiene que marchar. Y por ende tiene que marchar la relojería. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Desmontar el reloj. Se desmonta el reloj y el reloj desaparece de la historia. No volvemos a saber nunca más qué ha sido del reloj. De hecho, a día de hoy no sabemos dónde está, no sabemos si está, no sabemos prácticamente nada del reloj. Pero sí que sabemos una historia, que la gente seguía quedando en el reloj de Bergerón. Porque la casa finalmente no se derribó, que es lo que estábamos viendo en la imagen antigua, hasta 2011. Es decir, la casa, aun con la cambiado eso, la casa estuvo ahí y bueno, se mantuvo hasta que bueno, ya pues se fue derribando todas las casas de al lado para hacer, bueno, y bueno, pues finalmente esta casa termina derrumbándose, como siempre, con esa premisa de hay que mantener el original, pero bueno, en este caso se le sube un piso más, como estábamos viendo en la imagen por ahí antes. Bueno, por tanto, como decíamos, esa era la pregunta que te iba a hacer, la última de las preguntas. ¿Dónde está ese reloj? ¿Dónde acabó? ¿En manos de quién? Porque es muy curioso que dices, la gente sigue quedando ahí en esa esquina donde Bergerón, pero el reloj no está. El reloj no está, efectivamente. El reloj se ha perdido, no se oyen voces de que puede estar en muchos sitios.
puede estar, pero no ha habido nada, no se ha recuperado, tampoco se ha vuelto a hablar del tema, desaparecen, simplemente el reloj se evapora. Pero claro, a veces es la fuerza. De hecho, me parece que bueno, la casa, aunque se ha reconstruido, se hablaba también en su momento de haber hecho una petición y dice, bueno, el reloj no está, haber hecho una réplica, aunque sea eléctrica, y ponerlo ahí porque sigue siendo la esquina del reloj de Bergerón, porque, bueno, gente, por ejemplo, a mí mi abuelo me tiene contado que, bueno, su familia eran tratantes de automóviles y se reunían donde el reloj de Bergerón. Bueno, pues hoy hemos querido contar esa historia de donde el reloj de Bergerón, esa frase que tanto decían los lugareños y la gente de los pueblos que quedaba en esa esquina. Hemos conocido un poquito más de la historia, de la medición del tiempo, de la llegada de los relojes también a Logroño. Además, hemos tenido hoy unos testigos también aquí del tiempo de esta entrevista. Sí. Que bueno, que aunque claro, estos bueno, los hemos traído, no hemos dicho, claro, Bergerón hacía relojes de despertadores y estos no hacía muchos, eran de pared. Eran relojes de pie, eran relojes de pared que, bueno, en Sagasta, en muchos edificios públicos hay. Pero bueno, como un testigo, desde luego, el más señero, desde luego, es el reloj del siglo XIX que ha pertenecido a unas cuantas generaciones ya a la familia. Bueno, pues aquí estaba en este reloj del siglo XIX que nos ha acompañado también en esta entrevista hoy con Bruno Calleja, en el que hemos aprendido un poquito más de la historia y del tiempo de Logroño. Pues sí, eso es. Bueno, pues todavía hay que seguir porque desde luego la historia es interesante porque claro, hemos hablado de los relojes pequeños, de los relojes móviles, casi tan importantes también en los últimos tiempos tristemente reseñados también los relojes grandes. Porque claro, ¿qué hay ahora mismo enfrente de esta esquina? Claro. Tenemos otro señorísimo sobre el que hemos hablado reloj. Mucho, sobre el que se ha hablado mucho y que sube de actualidad, esa sirena del Espolón, y hablaremos de ello también. Sí, un día nos acercaremos desde luego a esa primera relojería de lo que es del siglo XVI, esos primeros relojes que todavía podemos ver, aunque estén inoperativos, los relojes solares los tenemos en nuestras fachadas. Y, por supuesto, esos relojes grandes que mantenían relojeros como Bergerón. Pues haremos un recorrido por los relojes de sol también. Gracias, Bruno Calleja. Hasta la próxima semana. Hasta la... Y ahora vamos a hablar de El buen patrón. Es el título de la última